Bueno, aquí estamos. Y no voy a perder mucho tiempo, porque quiero entrar a la mera médula de las preguntas que le tengo a Fernando. Pero primero, Fernando, tú eres un hombre casado. Sí, soy casado. Felizmente casado. Sí, señor. Con Lisette. Sí, Lisette Nazario. ¿Y qué regalo les ha dado el Señor en cuanto a familia? Bueno, nosotros hasta el momento tenemos 3 niños. Hasta el momento. Sí, hasta el momento. Ahora somos católicos. Este es un punto importante porque Fernando es un converso a la fe católica. Sí, señor. ¿Cuántos años hace, Fernando, que tú encontraste la iglesia? Don Pepe, yo soy un católico novato. Yo lo que tengo son 4 años de católicos nada más. Ajá. 4 años nada más de católico, de militar en la fe católica. Pero han sido 4 años intensos y estoy muy contento. Porque tú, antes de este cambio o incrustarte en la iglesia católica, ¿cuál era tu proyección en la fe? Yo fui evangélico toda mi vida, hasta hace 4 años atrás. Yo milité en una denominación protestante de extracción pentecostal y en los últimos 10 años de estar en esa denominación, accedí al ministerio y llegué a ser ministro, licenciado, ordenado de esa denominación, haciendo trabajo pastoral y enseñando en el seminario de aquella denominación, la teología sistemática. O sea, tenías tú tu propia iglesia, por decirlo así, tu propio rebaño. Sí, eso es así. Nosotros servíamos en el área, en el caso de este servidor, yo estaba asignado a la capellanía hospitalaria y luego a la capellanía policíaca. Y entonces servía en las comunidades, en un ministerio de evangelización y también sustituyendo a algunos compañeros que por alguna razón no podían atender esas comunidades. Porque la otra parte de mi trabajo tenía que realizarlo en el seminario de mi denominación, enseñando la teología sistemática. Era un trabajo arduo. Tenemos ya un primer correo electrónico, imagínate, Wow. así que vamos a rápidamente. Bendiciones. He seguido sus programas y me ayudan mucho. Mi esposa es evangélica de nacimiento. Su padre es pastor y a pesar de leer algunos textos de la Biblia sobre la intercesión de la Virgen y los santos, el purgatorio, infalibilidad del Papa, la supuesta idolatría de los católicos, etcétera, no la puedo convencer en esos puntos. ¿Qué libros me recomendarían para que pueda explicar estos temas de forma sencilla y contundente? Bendiciones, Sí, Max. sí, Pepe, no es ya por la premisa del email, ya sabemos que el problema de la señora con la fe católica no es un problema de Biblia ni de doctrina. Es un problema de anticatolicismo o un problema de prejuicio en contra de la fe católica, porque ya él ha dicho que ha aprobado esos puntos que suelen ser neurálgicos para estos otros hermanos. Yo preferiría recomendarle un proceso en 3 puntos, que es lo que regularmente recomendamos. Primero, mucha paciencia, porque estamos bregando en contra de este sentimiento anticatólico. El número 2, formación. Sigue aprendiendo la fe católica, profundizando sobre todo en el fundamento bíblico e histórico de la fe católica, porque cuando el Señor llame a esta señora, Él va a tener que seguir respondiendo. Y número 3, el Santo Rosario. O sea, yo estoy hablando a base de mi experiencia. El Santo Rosario con esa intención específica, pidiendo a la Virgen por la conversión de la señora, de la esposa. Y sé por experiencia que esta oración es poderosísima. Y si juntamos estos 3 eslabones, yo no tengo por qué dudar que esta señora eventualmente, como le pasó a mi señora, también se va a convertir y va a disfrutar la fe católica con él también. Si se trata de libros, entre a una librería católica y busque lo mejor que pueda acerca de apologética católica o defensa de la fe católica, pero apologética. Si no, por internet, haga ese llamado en la barra de búsqueda, apologética católica, y allí van a aparecer muchos temas y muchas páginas que le pueden asistir. Puede ser, Fernando, que tenemos en nuestro auditorio el día de hoy personas que no habían oído tu testimonio hace 2 años que estuviste conmigo. ¿Cómo fue que tú encontraste a la Iglesia Católica? Porque a ti no fue un cura el que te fue a convencer, sino que tú tuviste un proceso muy interesante. ¿Cómo nos resumirías tu caminar hacia la Iglesia Católica? Yo comienzo a ejercer el ministerio, mi ministerio pastoral, ¿no? Recién graduado, inmediatamente después de adquirir mi licenciatura, entro a servir en un hospital como capellán, mientras también ayudaba en una de las congregaciones nuestras. Pronto surgió
la primera crisis que eventualmente me condujo a la comunión plena con la Iglesia Católica. La crisis me refiero a cuestionamientos que comencé a recibir. Muchas personas, cuando yo les presentaba mi oferta religiosa, ellos me cuestionaban, me decían, bueno, esa es su versión, pero es que hay otro hermano evangélico que cree distinto a usted y que en estos textos tiene otra interpretación distinta a la suya. O sea, me di cuenta de que el hecho de que hubiéramos tantas, o el hecho de que habían tantas denominaciones, resultaba o repercutía en pretextos para que la gente no creyera. Si la gente estaba confundida, no había un criterio exacto. Me di cuenta que mi oferta religiosa era una oferta religiosa más. Entonces yo dije, bueno, pero es que esto lo debo resolver fácil, lo debo resolver con la Biblia, porque ahora yo estaba un poco confundido, porque a mí me habían enseñado, todo está en la Biblia, sencillo, algún problema, simplemente abre la Biblia, busca el texto indicado, en el pasaje indicado, en el capítulo indicado, del libro indicado, y ahí está la solución. Pero me di cuenta que otros buenos cristianos también se basaban en la misma Biblia, decían estar inspirados por el Espíritu Santo, y yo también lo decía, sin embargo, creían distinto a mí. Empecé a buscar las estadísticas y me di cuenta de que en aquel momento habían 36,000 denominaciones cristianas en este país, y que en Estados Unidos cada semana se crean 6 nuevas iglesias. Y lo interesante de este asunto es que todas ellas tienen idearios religiosos contradictorios entre sí. O sea, entonces empecé a buscar en la Biblia primeramente para resolver este problema, que era un problema pastoral, un problema que yo tenía al servir. Y descubrí en el Nuevo Testamento la intención de Jesús de fundar una sola y única iglesia. Si Cristo fundó esa iglesia en Mateo 16, 18, ¿quiénes somos nosotros ahora para decir que la iglesia no es importante o que da igual una que la otra? Jesucristo dijo en el mismo versículo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de esta iglesia. O sea, la iglesia que Cristo fundó siempre ha sido, nunca ha dejado de ser. Entonces, descubrí además que esta iglesia es criterio de autoridad. Esta iglesia es un medio establecido por Cristo para encontrarnos con Él. Entonces, bueno, tanto así que en Lucas 10:16 el Señor dice a sus primeros obispos, el que les escucha a ustedes, me escucha a mí. Exacto. Una cosa increíble. Jesucristo hablando de la unidad de la iglesia en San Juan capítulo 10, versículo 16. Y capítulo 17, versículos del 18 al 27. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice el apóstol que hemos sido bautizados en un mismo espíritu para conformar un solo cuerpo. Una unidad del espíritu que, según el apóstol en Efesios capítulo 4, es una unidad que consiste en un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, todo esto me fue llevando a profundizar más en la Biblia, y por mi cuenta fui descubriendo a la iglesia que escribió esa Biblia que yo estaba leyendo, que era la Iglesia Católica. Una pregunta, en este proceso tú estabas ya casado. Sí, estaba casado, sí. ¿Y tu esposa, Lisette, qué veía venir cuando se dio cuenta que algo estaba sucediendo? Bueno, después mi predicación comenzó a cambiar. Yo me iba descubriendo la Iglesia Católica como la Iglesia de Jesucristo. Me fui dando cuenta que el Señor me llamaba a esa iglesia que yo no conocía, que no entendía bien, una iglesia que yo había criticado, una iglesia que yo había insultado. Entonces yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Entonces, pero me quería quedar, ¿no? No me quería ser católico, porque es que me iba bien, Pepe. Yo estaba bien. Entonces, ¿cómo yo hacer esto? O sea, yo le había dicho, o sea, yo había sacrificado gran parte del presupuesto familiar para estudiar mucho, porque yo quería ser un buen teólogo y un buen pastor. ¿Cómo yo le iba a decir a mi esposa, mira, resulta que ahora, ¿te acuerdas todo ese dinero y todos esos estudios? Pues ahora resulta que no hay ministerio, ni hay teología, y que me voy a ir. Yo no podía decirle eso a mi esposa.